Priscila, pues bienvenida. Gracias. Vamos a abordar como una serie de preguntas que tienen que ver con tu trayectoria. Como te digo, nada que tú no sepas, pero nos gustaría como empezar haciendo esa pequeña revisión de lo que ha sido tu vida como artista y me gustaría irme muy atrás. ¿Cuál fue como ese primer momento que tú detectaste y decidiste que tú ibas a ser artista? Creo, creo que tiene, creo que tiene que ver mucho con mi abuela. Mi abuela era pintora, una pintora surrealista de unas cosas loquísimas, ¿verdad? Costarricense. Sí. Uh-huh. Y, eh, y ella como que me introdujo a lo que era el arte. Para mí era todo un acontecimiento entrar al estudio de ella. Tenía su estudio, tenía su bata llena de colores donde limpiaba el pincel y cosas de esas. Entonces también me llevaba a los museos, a las galerías. La primera exposición que yo fui de alguien fue una de pinturas de ella. Entonces yo creo que ese fue como el primer acercamiento al arte. Obviamente ella lo hacía como, era una cosa muy seria para ella, pero era como un hobby. Y entonces yo siempre dibujé, muy mal, pero dibujé, pinté, o sea, era una cosa que para mí era como muy natural hacer. Y pero lo hacía como paralelo, nunca pensé, digamos, que fuera lo que... ¿Qué edad tenías? Desde pequeñita. Ya. Sí. Y siempre te facilitaban Sí. materiales, nunca te Sí. negaron, digamos, como esta idea de tener acceso al arte. No, para nada. Siempre hubo estímulo. Siempre. ¿Y tú, de tu familia, solo eres tú la que se dedica al arte? Hay como gran facilidad. Por ejemplo, mi sobrina tiene una chiquilla muy brillante, muy intelectual para su edad y con mucha facilidad también. Como que ahí anda el virus o la bacteria, pero sí, ahí anda. Yeah. ¿Y tú crees que, digamos, esta relación con tu abuela, el hecho de que en casa siempre fue como muy acogida la idea del arte, de la creación, de alguna manera se conecta con tu obra en cuanto hay elementos de cotidianidad muy ligados a, digamos, a la idea de familia, de mujeres? Sí, puede ser, tal vez no la propia obra de mi abuela, pero por ejemplo, digamos, cuando a mí me preguntan que si yo hago los bordados, hay unos que no los hago yo, pero yo bordo primorosamente, digamos. Ya. Entonces hay una cosa que sí es aprendida, tal vez. ¿Cuándo empezaste a hacer esos bordados? ¿En qué año? Fue en el, creo que como 90, cuando salí de la U, creo que era como 93, por ahí. Ya. ¿Qué estudiaste en la universidad? Pintura. Pintura. ¿Estuviste en la escuela de arte? Sí, en la UCR. ¿Y cuándo empezaste como a determinar que era eso era, digamos, lo importante, ese aspecto relacionado con las mujeres, con en este caso la manualidad, una artesanía hecha por mujeres especialmente? ¿Cómo llegó ese elemento a tu trabajo? Yo creo que yo soy como muy intuitiva, entonces era más hacer algo con lo que yo estaba muy familiarizada, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo, bueno, me di cuenta, bueno, es algo que tiene que ver con las mujeres en general, ¿verdad? No solo con mi historia, entonces puede que se vuelva interesante también de que no sea solo para mí. Pero creo que como lo que estudié fue pintura, siempre como que no, algo hacía falta también, algo me hacía falta, como pasar como de ese terreno a hacer otra cosa. Y entonces algo que me era como muy natural era el bordado. Claro. Entonces lo que hice fue, las primeras cosas que hice bordadas fue, bueno, como la piecita que está aquí, era mi nombre. Ya.
yo tenía una cosa que yo odiaba mi nombre, no me gustaba mi nombre. ¿Ah, sí? Sí. Me daba mucha vergüenza, no sé por qué, no me parecía bonito. Ya. Pero solo un nombre tienes. Sí. Sí. ¿Y qué otro nombre te hubiera gustado Mm, en ese momento? No sé, no era que pensaba en otros, pero no. ¿Te sentías? Sí, no me gustaba. Y, por ejemplo, cuando iban a pasar lista en el colegio o así, yo decía, ya van, ya voy a tener que decir presente a un nombre que no me gustaba. Entonces, pensé también que había como algo de la autoría, ¿verdad? Que tampoco me iba a gustar firmar las cosas, ¿verdad? Y en ese tiempo todo el mundo firmaba, y todo, es una cosa, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no me gusta firmar, pero voy a abordar el nombre porque tal vez si lo hago muchas veces me empiece a gustar. Y sí. ¿Tú crees, Priscila, que las mujeres en general, o sea, desde digamos, esa cotidianidad, las mujeres en Costa Rica aún están al margen de la historia del arte, de la historia del país, de la historia de esta sociedad? ¿Qué se ha ganado o qué hace falta? Es complejo porque, como diría nuestra amiga, ni sí ni no, sino como es todo lo contrario. Yo creo que todavía que hay muchos logros, obviamente, pero todavía, si hablamos como de estadísticas, si hablamos de víctimas, por ejemplo, en cosas muy simples, como después de un partido de fútbol, estuve leyendo que la violencia sube en un 90%, y las víctimas obviamente son los niños y las mujeres de la casa. Entonces, está todavía, hay mucho por resolver, aunque sí se ha avanzado. En la historia reciente hay una mujer presidente, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no sé, yo creo que todavía falta mucho, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus artistas de referencia? Dime por lo menos unos 3 nombres de artistas que tú admiras, que han sido como estas mujeres u hombres que te interesan profundamente, que siempre te ha interesado su forma de ver el arte, de entenderlo y de hacerlo. Déjame pensar, porque hay varias gente, no tengo una persona como que esté así en el firmamento arriba de todos, pero por ejemplo hubo un tiempo que el cine influenció mucho, y por ejemplo las películas de Ingmar Bergman sí me tocaron mucho y sé que influenciaron el trabajo. En yo qué sé, desde el color hasta el silencio, hasta esta cosa como muy simple también. Qué interesante, no sabía ese detalle. O sea, sí te consideras una cinéfila o admiradora de Bergman. No, admiradora, sí. Ajá. Sí, admiradora, creo. Y es una parte, de pronto el trabajo de Louise Bourgeois me interesa mucho, pero es muy vacilón porque no es que influenció, pero ahora la estoy como redescubriendo. Y hay muchas cosas afines. ¿Cómo cuáles? Trabajar con su propia historia. Trabajar con lo que a uno le ha pasado y que ese sea como la caja de Pandora de la cual sacas como tu trabajo, ¿verdad? Eso, los bordados, trabajar con hilos incluso, ¿no? Con hilos, sí. Ajá, sí. Con el coser, con el unir, con eso. Entonces, sí. Pero sí ha sido como todo un redescubrimiento. Kamnitzer. Cuando yo era adolescente, mi abuela estaba suscrita, y vuelve la abuela. Claro. Estaba suscrita a Arte en Colombia. Ya. No era todavía Nexus. Entonces yo leía los textos de él. Entonces
de alguna manera ni lo conocía ni nada, pero creo que ahí los fui como devorando un poco y asimilando también. ¿Y cuáles fueron las ideas más importantes, las que primero te impactaron o que te hicieron ver de diferente manera la idea de arte? Venía de una historia muy formal, digamos yo, que era la pintura, pero de pronto me doy cuenta que esa parte que me hacía falta era como un poco la idea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que eso fue importante. Habían textos de él maravillosos, yo que sé, que me acuerdo de uno de la enseñanza del arte y cómo es imposible la enseñanza del arte, que era un texto clásico de él, y creo que así como que me acuerdo ahorita, porque después va uno caminando después de la entrevista y dice, ¡ay! ¿Y qué pasó cuando conociste a Kamitzer por primera vez? Fue muy cómico, porque creo que fue la primera vez que fui a Arco, y creo que era 94 por ahí, y mi pareja en ese momento era Wim Delbois, el artista, y él sabía lo que yo admiraba a Kamitzer. Entonces nos tocó irnos en el bus que iba que recogen a la gente de Arco y la van, uh-huh. ¿no? Entonces íbamos todos en el bus, y eso me quedó a la par. El señor Kamitzer a la par. Sí, me quedó a la par. Y entonces mi pareja en ese momento me decía, ahí está, decirle algo. Era como... Y entonces yo decía, no me atrevo, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y entonces esa fue la primera vez que lo conocí. Entonces, pero sí, fue lograste hablar con él. Era como historia de amor juvenil, ¿verdad? Como viste. Un total crush. Uh-huh. Qué lindo. Sí. Y creo que fui tan atrevida, después digo yo, ay, sí, lo voy a decir, que le dije, exactamente eso le dije. Yo tenía un crush con usted, pero tremendo, desde que tenía, uh-huh. yo qué sé, 15 años, ¿no? Jamás, ¿te imaginas? ¿Quién uh-huh. le va a decir eso acá? O sea, seguro pensó, está loca, ¿verdad? Pero algo le debe haber hecho gracia, porque después ya nos fuimos hablando en el bus y bien. Fue cómico. Sí. Me gustaría que habláramos un poco sobre tu percepción de la performance actualmente, así como categoría. ¿Qué has hecho performance? Pero actualmente hay muchísimas personas que están haciendo performance. ¿Qué ha variado? ¿Qué no ha cambiado en la percepción que se tiene de ese medio? Yo la verdad que solo una vez, uh-huh. que fue la vez que yo había hecho estos pantalones para el día de regla, que eran hechos de Cotex, y los había hecho tal vez desde el 97, y cuando regresé ya a vivir aquí en el 98, entonces dije, bueno, están todos estos pantalones hechos, uh-huh. y los hice por algo. Entonces me fui a caminar por San José, pero en realidad no lo tenía visto como voy a hacer esta acción de caminar hasta que el pantalón se llene de sangre, sino que otra vez era como una parte muy íntima, voy a probar con mis mismos límites, ¿verdad? Con lo que tal vez alguna vez planeé, y por eso hice los pantalones, pero no lo había hecho. Y entonces hay 3 fotitos que tomó una amiga, pero fue como un performance de acallado, porque nadie sabía que ni nadie preparó nada. Entonces, uh-huh. y es la única vez que he hecho eso, y tal vez alguna vez que de pronto escribo las pizarras y alguien de pronto... Sí, siempre hay, digamos, como un aspecto, no performance directamente en un sentido purista, pero sí hay algo performativo, ¿no? Hay la parte de los gestos, de escribir sobre la pared, cuando se hacen uh-huh. las pizarras, incluso cuando has hecho videoarte, aunque no eres tú la que está, digamos, como protagonista, pero uh-huh. sí hay, digamos, aspectos que tienen que ver con ese manejo, ¿no? Del cuerpo, de lo performativo.
Ay, no, vieras, qué interesante, pero no lo había pensado en esos dos ejemplos, pero nunca lo había pensado en el video, por ejemplo. Lo había separado de esa categoría. Yo creo que es que yo tal vez ahondé así poquito, pero hay gente que es, por ejemplo, como Regina, ¿verdad? Que hace trabajos muy importantes, muy inquietantes, muy desgarradores en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que en Centroamérica sí ha cambiado muchísimo esta parte, ¿no? Este hacer con el performance, que es un tiempo que me da mucho miedo decir como casi como de denuncia o de, porque yo creo que mientras estemos haciendo algo de arte nunca podemos ser tan estrictamente como ni panfletarios ni de denuncia, porque nunca somos del mundo real, siempre está ¿verdad? No estamos inscritos en el mundo real, no somos una protesta, no somos un sindicato, no somos una cosa real, sino que siempre está como ligado a esta otra parte. Tú dirías como correlatos que están. El otro día estaba viendo una entrevista a un filósofo y le preguntaban como, y creo que está muy ligado a esa parte, o quisiera yo a lo que uno hace, y le preguntaban sobre el acto artístico, ¿verdad? Yeah. Y entonces él hablaba que es puramente un acto de resistencia, porque el arte es una de esas cosas que se sale de lo real porque no muere. Yeah. Entonces, como no muere, es un acto de resistir, entonces viene siendo un acto de resistencia. Entonces yo creo que todo eso está muy ligado. Claro. Algo que siempre me ha inquietado es como entender, buscar la manera de entender cómo perdón por la cacofonía, pero cómo entender el cuerpo en un país como Costa Rica. Nunca me queda claro. Por un lado, existe esta especie de noción de que hay mucha libertad corporal, que las personas son desinhibidas, pero por el otro hay una especie de control, digamos, en el hecho de la prostitución, ¿no? El tráfico de niñas. Hay cosas que están ahí, que son latentes, pero que generalmente están veladas. Sí, es increíble. Por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, ahora hubo una campaña de Claro, de esta empresa, que mandaron un Twitter que se tuvieron que disculpar, ¿verdad? Pero mandaron un Twitter que decía: el no de las mujeres es un ruégueme más. Entonces yo creo que todavía estamos un poco en eso, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito sobre, digamos, el arte contemporáneo, la imagen del arte contemporáneo en general. A veces tengo la sensación de que la estética, o sea, se ha llegado como a determinar una estética en el arte contemporáneo. Digamos, toda esta parte minimalista, conceptualista, súper limpia, de los espacios puros. ¿No crees tú que en algún momento ha llegado a ser como una especie de mirada controladora, conservadora incluso? Que lo que era, sí, lo que era bueno se volvió mal. Sí, se cambió para seguir igual, de alguna manera. Puede ser, ¿verdad? Cualquier cosa de ese tipo es como una espada de doble filo. Todo depende de la intención, porque por ejemplo yo nunca quise ser minimalista, ¿no? Cuando yo hacía mis cosas yo nunca pensaba si era minimalista o no era minimalista, o si era muy pura, o si era muy limpia, o si era muy simple, o si qué. Era más una cuestión de necesidad lo que me hacía hacer las cosas, o de necesidad de dejarlas, o necesidad de quitarlas.
pero me imagino que sí, que se puede caer como la exposición de Mosquera, pervirtiendo el minimalismo, pero claro, ahí era un poco hablando positivamente de esta, como de esta antropofagia de otro lenguaje y hacerla de uno, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo fue esta exposición? La hizo en el Reina Sofía, ¿verdad? En Reina Sofía, sí, es que soy muy mala para las fechas, pero creo que 2007, 2009. ¿Tú participaste? Sí. ¿Con qué participaste? Con estas piecitas, Los mármoles con insultos. Ah, ya. Sí. ¿Y qué opinas de esta categoría que nos ha desvelado tanto, que es el arte centroamericano? ¿Dónde estamos en relación a este tema? ¿O dónde estás tú? ¿Qué opinión tienes sobre ese concepto? Yo nunca fue como un concepto mío, ¿verdad? Nunca lo pensé, pero sí en el momento en que surgió el arte centroamericano, yo veía como una estrategia muy inteligente, porque no era un solo país, sino era yo qué sé, montarse varios y que la gente viera lo que se estaba haciendo en la región. Pero no sé a nivel de los curadores y los críticos, pero para uno era como estar la estrategia fue más bien de los que podían manejar eso, y no creo de los artistas, ¿verdad? Los artistas estaban como muy contentos en exponer yo qué sé, en trabajar con Patricia Belli, con Humberto y con el otro, y era más una cosa como más humana de contactos, o al menos así lo hice yo, que no de estrategia. Sin embargo, sabía que dependía de otras cosas. Ya, sí. Ya. Ahora, me gustaría que nos contaras un poco qué estás haciendo ahora. Vas a un proyecto que se va a realizar en Viena. ¿En qué va a consistir este proyecto? Este proyecto es en una rotonda. Y es extraño, porque yo siempre he tenido mucho problema con los monumentos, sí, con las cosas que están ahí por siempre, ¿verdad? Y que generalmente están en el espacio público. Pero este me interesó porque no era permanente, es una cosa que está ahí por un rato y luego la quitan. Entonces es en una rotonda en Austria, en la parte baja de Austria, que es como en las afueras de Viena, donde la gente vive, donde lo que están no hay negocios ni nada, simplemente están las casas, ¿verdad? Entonces, era increíble la coincidencia a mí me fascina leer de Freud, no porque esté 100% de acuerdo, o sea, todo el mundo tiene sus diferencias, pero me parece un autor increíble, es súper entretenido. Ya, me imagino. Claro que sí. Y la manera que él narra es como una literatura que me encanta, aparte de lo que sean las ideas. Entonces yo dije, bueno, Viena, Freud, ¿verdad? Entonces, y hay un texto como te contaba, hay un texto de él. Bueno, él decía que él tenía como su relación muy suficiente con respecto a las artes, y decía que se podían analizar igual que como se analizan las personas, a los sueños y no sé qué. Pero también estaba esa otra parte de él que decía que no se sentía cómodo con el arte porque era un espacio como muy misterioso, muy incómodo para él, muy poco tangible. Entonces, y hay otro texto de él que habla de lo extraño y de lo común, de lo Heimlich y de lo unheimlich. Y entonces tiene que ver con las cosas cotidianas que de alguna manera se transforman en extrañas, ¿verdad?
Y entonces eso está como muy unido también a mi trabajo, porque yo trabajo con lo cotidiano, con lo que conozco, pero de alguna forma termina siendo otra cosa. Entonces lo que hice es una cosa muy simple, es una casa de concreto, muy parecida a las casas que hay en esa zona, con chimenea, con su techito a dos aguas y todo. Pero lo que hice fue encogerla, hacerla como una casa extraña. Y entonces de un lado tiene dos frentes que son exactamente iguales. De un lado tiene la palabra esta Heimlich y del otro lado un Heimlich. Y bueno, es eso. Qué bien. Bueno, vamos a entrar a la parte de las preguntas rápidas, respuestas cortas. Okay. A ver, Priscila, ¿qué te significa la pelo corto? Pelo corto, no hay peso. No hay peso. ¿Sentencias y bordados? Vicky. ¿Un boomerang? Lo primero que se me venga. Lo primero que se te venga. Se me vino la palabra idiota. Mármol. Mármol, epitafio. ¿Lección de maquillaje? Lección de maquillaje. La primera, otra vez. Sí, lo que tú quieras. Es que esa es complicada, tengo muchos recuerdos, ya se me vinieron. Ajá, sí, bueno. Dinos algo. Sí. Lo más importante que salió de esa experiencia de hacer el video, del discurso que se desarrolló a través de esa obra. Es como más importante, no sé, mentira y golpe. Pintura. Pintura, fantástico. Pintura. Ajá, bien. ¿Bienal de Venecia? De la primera, mucha libertad. ¿Teorética? Teorética, recuerdos. ¿Joaquín? Joaquín, amor. Joaquín es amor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí terminamos.